Wilson Iván Agudelo Astudillo, Eduardo Orlando Arias Cardona, Presente. James Castaño Castaño, Héctor Jaime Castro Ceballos, José Aníbal Chica Alzate, María Camila Correa López, Presente. José Humberto García Morales, Presente. María del Pilar García, Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Tatiana López Aldarriaga, Albert de Jesús Llano Zapata, Presente. Walter René Molano Mora, Julie Andrea Montoya Rodríguez, Miguel Ángel Rabe Rojo, José Arles Rivera Cano, Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Hola, ¿qué tal? Buen día. Presente. James Castaño Castaño, Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos, Presente. José Aníbal Chica Alzate, Señor secretario, muy buenos días. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Presente. Carlos Alberto Salgado Flores, Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, tenemos quórum decisorio. Wilson Iván Agudelo Astudillo, Presente. Siendo las 7:07 del día 25 de noviembre del 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día, secretario. sí señor presidente, primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto, tercero himno nacional de la República de Colombia, cuarto himno del municipio de Dos Quebradas, quinto consideración y aprobación acta de sesión ordinaria número 175 de noviembre 24 de 2025, sexto avances en la formulación de la política pública de salud mental y participación en la mesa técnica de insumos en la formulación de política pública de salud mental, invitado la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social, la doctora Daniela Marín, directora operativa de Salud Pública, el doctor Mauricio Bocanera, coordinador de Salud Mental, séptimo informe de comisiones permanentes y accidentales, octavo lectura de comunicaciones, noveno proposiciones, décimo varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. En su caso cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Oh
Cuarto himno del municipio de Dos Quebradas. Tus húmedas tierras llegaron, gentes nuevas de gran provisión, y estas vidas humildes formaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas, levanta el brazo del labrador, en ti los hombres hallan abrigo, sin tus tiros entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, podrás el cielo del corazón. Porras el cielo del corazón. Valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de risa alma, mi Dos Quebradas lo natural, por ti mi espíritu siempre canta, leña del centro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la mujeres y tu pujanza, podrás el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, podrás el cielo del corazón. Secretario, por favor, reconocer la presencia del concejal Walter René Molano. Sí, señor presidente. Walter René Molano Mora. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión ordinaria número 175 de noviembre 24 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión ordinaria 175 de noviembre 24 del 2025. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Secretario, por favor, conocer la presencia de la concejal Tatiana López Aldarriaga. Sí, señora vicepresidenta. Tatiana López Aldarriaga. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Sexto,
avances en la formulación de la política pública de salud mental y participación en la mesa técnica e insumos en la participación política pública de salud mental. Invitado a la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social, la doctora Daniela Marín, directora operativa de Salud Pública, y el doctor Mauricio Bocanegra, coordinador de Salud Mental. Darle los muy buenos días a mis compañeros de la mesa directiva, a todos los honorables concejales, a las personas que nos acompañan en barras, a los funcionarios del Consejo Municipal, a la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social, a la doctora Daniela Marín, directora operativa de Salud Pública, y al doctor Mauricio Bocanegra, coordinador de Salud Mental. Buenos días, les damos la bienvenida aquí en el recinto del Consejo Municipal, a los funcionarios que los acompañan. Muy buenos días para todos y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Nini. Muy buenos días, un saludo muy especial para cada uno de los honorables concejales, especialmente para la mesa directiva, secretario, abogado, para cada uno de los medios de comunicación, a mi directora operativa, la doctora Daniela y Mauricio, que es el coordinador de salud mental del municipio, y al equipo de salud mental de la Secretaría que también hoy nos acompaña. Presidente, darle las gracias porque este espacio es un espacio muy importante. Uno de los retos grandes que se dio en este plan de desarrollo del señor alcalde junto con el Consejo Municipal de Dos Quebradas fue la formulación de la política pública de salud mental y drogas, que estamos, digamos, quedados en el municipio de tenerla, y que fue un reto que quedó en el plan de desarrollo al que le apostaron tanto ustedes como el señor alcalde, y pues que quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud, y que este año se inició la formulación con el diagnóstico, pero queríamos una política pública muy inclusiva, que tratáramos el tema de salud mental desde todas las ópticas. Ahorita se van a dar cuenta en el resumen qué tan inclusiva ha sido, pero también queríamos tener en ese diagnóstico, antes de empezar a formular esa política pública, qué mejor diagnóstico que el de cada uno de ustedes, señores concejales, que son los que tienen que vivir en la comunidad y todo el tiempo conocen la real situación de lo que está pasando en el municipio. Muchos municipios adoptan políticas públicas nacionales porque es mucho más fácil, pero digamos que en Dos Quebradas quisimos apostarle a la formulación, y cuando se decide tomar un camino hacia la formulación es empezar lo más importante, que es el diagnóstico, conocer la realidad del municipio y trabajar bajo esa realidad, no bajo un contexto nacional que es por lo general que se hacen las políticas públicas adoptadas. Quiero agradecerles. Hoy vamos a dar un informe de cómo vamos, pero más que un informe, ustedes van a jugar un papel muy importante el día de hoy, porque son ustedes también los que nos van a ayudar hoy desde esa vista gubernamental de también en qué estamos fallando, cómo estamos, porque ustedes son los que realmente conocen el diagnóstico y la radiografía de este municipio. Darles las gracias por este espacio, créanme que es un espacio sumamente importante que va a quedar plasmado en la política pública, donde ustedes también hacen parte, y mañana tenemos la última mesa, que es también con ediles y presidentes de junta. Entonces digamos que eso era lo que queríamos, una política pública donde todos podamos recoger este diagnóstico. Entonces, señor presidente, le pido su permiso y su venia para que darle la palabra al doctor Mauricio, que es el que viene liderando esta política pública, para que él nos pueda resumir dicho informe. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, inicialmente quiero darle la palabra aquí a la doctora Daniela para hacer como la introducción de esta política pública. Buenos días para todos, muchas gracias por habernos prestado el espacio y por recibirnos. Hoy comparecemos ante esta corporación no solo por cumplir con un requerimiento político, sino por presentarles una hoja de vida ambiciosa que ha tenido Dos Quebradas para enfrentar un doloroso y profundo crisis de salud mental que tenemos en este momento. Como directora operativa de salud pública, debo ser franca ante el diagnóstico que hemos encontrado. Doctora, regáleme un segundito, por favor. El secretario puede reconocer la presencia del concejal Miguel Ángel Ramos. Sí, señor.
Sí, señor presidente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Continúe, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos hoy ante lo que técnicamente llamamos una sindemia, que es una mezcla de violencia intrafamiliar, conducta suicida y drogas que se presentan mutuamente. Nuestros datos hoy nos muestran que no podemos ignorar y que tenemos que desconectarnos entre la salud y la seguridad humana, con una red de atención pediátrica que requiere fortalecimiento urgente y una barrera cultural donde el estigma que impide que nuestra gente busque ayuda. Ante este desafío, la administración Transformemos a Dos Quebradas, bajo el liderazgo de nuestro alcalde Roberto Jiménez y la Secretaría de Salud, la doctora Nini Lorena Acevedo, ha respondido con rigor técnico y sensibilidad social. Tengo el honor de introducir los avances de la formulación de la Política Pública Integral de Salud Mental y Drogas para el 2026-2035, denominada Transformemos Mentes. Esto no es una política de papel, es una estrategia de 10 años diseñada bajo 5 pilares innegociables que ustedes deberán conocer detalladamente, que es la prevención, transformación, recuperación y reducción de los riesgos y daños. Honorables concejales, lo que más orgullo nos da presentar hoy es la legitimidad de este proceso y que hemos construido. Estamos terminando la fase de agenda pública, donde fuimos en territorio y realizamos mesas de trabajo, grupos focales que incluyen docentes, empresarios, comunidades, indígenas, población en situación de discapacidad, libertad religiosa y, muy importante, nuestros jóvenes y la población privada de la libertad de la cárcel Lavadero. Escuchamos e impactamos a 303 personas de estas mesas focales y alcanzamos actores en total durante toda esta fase. La voz de la mujer de Dos Quebradas fue protagonista, representando la mayoría en esta participación. Estamos cumpliendo con el cronograma, hemos finalizado y diagnosticado la participación. Nos encontramos en la fase de formulación técnica para traer a este recinto en el mes de diciembre un proyecto de acuerdo robusto y financiable y necesario. A continuación, Mauricio nos presentará los hallazgos y diagnósticos y la metodología que hemos utilizado, donde estamos transformando las necesidades y soluciones reales para Dos Quebradas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela. Pues ya me hizo resumen de todo ya que voy a presentar. Bueno, muy buenos días, concejales, honorables concejales. Realmente, ya nos lo decía la doctora Nini y la doctora Daniela, realmente esta política es una política que hay que trabajarle fuerte. Es una política que realmente va a generar un impacto muy grande. Y créanme que nosotros a nivel nacional con esta política podemos ser referentes. Con esta política podemos empezar a marcar unos hitos que puedan ser reconocidos en otras esferas. Realmente el trabajo que se está haciendo es un trabajo fuerte. Tenemos unas líneas de trabajo en las cuales vamos a concentrar la gran mayoría de acciones, y es que cuando hablamos de salud mental y drogas estamos hablando de un trabajo específico en la parte de prevención. Sabemos que salud debe trabajar esa línea, y desde la línea de salud pública específicamente todas las acciones de prevención se vuelven fundamentales. ¿Por qué? Porque aunque se considera que los trastornos mentales o el consumo de sustancias psicoactivas pueden ser contextuales, pero se pueden prevenir. Un trastorno mental puede tener unos factores de base genéticos, pero hay otros que se pueden prevenir. Entonces sí es importante trabajar frente al tema de la prevención. El tema de violencias evitables, efectivamente se pueden prevenir. Tratamiento.
Una de las grandes luchas que hemos venido realizando dentro del municipio de Dos Quebradas es que a la gente de Dos Quebradas se atiendan en Dos Quebradas. Esa es una de las grandes tareas que hemos venido haciendo y los lineamientos que he recibido por parte de la alta gerencia, donde realmente se fortalezca el sistema de salud y específicamente el tema de salud mental. Pero recordemos que la red es poca. Sabemos que en el departamento de Risaralda solo contamos con 2 unidades para el tema de hospitalización, como es el hospital mental de Risaralda y el Instituto del Sistema Nervioso. Por lo tanto, Dos Quebradas no tiene una unidad de salud mental para hospitalización. Sin embargo, podemos empezar a manejar desde la parte inicial todo el tema de atención ambulatoria. El Hospital Santa Mónica se ha venido fortaleciendo. Este año ya cuenta con psiquiatría, pues ya ustedes bien conocen este informe, con psiquiatría, con psicología, con trabajo social, que ha venido fortaleciendo este proceso. Pero nosotros no nos quedamos solamente en la ESI, vamos buscando fortalecer las otras redes para que nuestra gente sea atendida en Dos Quebradas. El tema de recuperación, un tema supremamente difícil para trabajar. Cuando una persona presenta un trastorno de salud mental o presenta un consumo de sustancias psicoactivas, empezamos a tener dificultades en esa parte de recuperación. Porque recuerden que estos temas de salud mental y de drogas no es un problema de salud, es un problema de todos. Y ya desde el Plan Decenal de Salud Pública se había propuesto y expuesto el tema de los determinantes sociales. Recuerden, muchos de los casos que llegan a depresión o a intento suicida no es porque el problema central sea de salud, el problema es la familia, el problema es la parte económica, la parte laboral, la parte social. Todos esos son determinantes. Por eso es fundamental esta política pública de salud mental, porque nos tiene que incluir a todos. Para poder trabajar la salud mental y las drogas, tenemos que hacer un llamado a toda la población, a todos los empresarios, a todas las instituciones como tal. Reducción de riesgos y daños. Yo sé que este es un tema complejo y a veces, digamos que choca contra un pensamiento conservador, no hablo de lo político, y hay que tener en cuenta algo. La reducción de riesgos y daños es una mirada y una visión hacia la vida, hacia los derechos humanos, no hacia, digamos que esa parte penal que se está buscando en muchas ocasiones. Y el control de la legalidad se vuelve fundamental dentro de todo este proceso, porque estamos en unos marcos normativos que debemos de trabajar fuertemente. El alcance de la política, la esperanza de esta política es que lleguemos a todos. La salud mental nos afecta a todos, el consumo de sustancias psicoactivas nos afecta a todos, las violencias evitables nos afectan a todos. Entonces, la parte de la cobertura que va a tener esta política es general y va desde la primera infancia e incluso desde la gestación. Recuerden que desde cuando se tienen gestantes se aplican unos test frente al tema de la depresión. Recordemos que existe también la depresión postparto. Entonces ahí hay que trabajar fuertemente toda la línea de población que tenemos. Ámbitos de intervención, prácticamente vamos a cubrir todo: el comunitario, educativo, laboral, institucional y territorial. Sectores involucrados, absolutamente todos. No se nos puede quedar ningún sector si no está en ellos. Límites de la política. Esto sí es un tema fundamental y lo he manifestado y se lo he dicho a la secretaria, se lo he dicho a la secretaria de planeación, a todo el equipo de planeación se lo he manifestado, y es: una política pública sin plata no sirve. Entonces, una de las invitaciones que hemos hecho a todo el equipo técnico de la alcaldía es que realmente sea necesario una inversión
frente a la política pública, que no nos esté pasando con muchos otros actos administrativos que se construyen y cuando empiezan el funcionamiento, no es que no necesitaba parte presupuestal con lo que ya venían haciendo. No, la política pública de salud mental y drogas necesita presupuesto. Si no hay presupuesto, es muy difícil empezar a generar cambios. Sería seguir haciendo lo mismo, pero con una política más. Y esa no es la idea desde salud y desde planeación. Las medidas de control de la legalidad se enmarcan estrictamente en la legislación colombiana vigente. Aquí es muy importante tener en cuenta algo. Este año, 2025, parece un año de salud mental. ¿Por qué? Porque a nivel nacional salió la Política Nacional de Salud Mental, salió la Política Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y adicional a ello tenemos 3 leyes, una que modifica la ley 1616, que es la ley de salud mental, otra que le da unas acciones a educación frente al tema de salud mental y otra que refuerza nuevamente la ley 1616. Entonces es extraño que en un mismo año hayan salido ya 3 leyes que hayan modificado la ley 1616 y se haya empezado a trabajar 2 políticas relacionadas con este punto. Enfoque conceptual, este es supremamente importante para que, concejales, ustedes que bien conocen el tema de las normas, nosotros vamos centrados en el tema de los derechos humanos. A veces cuando hacemos acciones de reducción de riesgos y daños, chocamos con entidades como policía, como todas estas entidades de control, pero nosotros vamos es por la salud. Nosotros consideramos que el consumo de sustancias psicoactivas es un trastorno y así está establecido dentro del DSM, que es la clasificación de enfermedades mentales, donde el consumo de sustancias psicoactivas problemático es un trastorno y hay que verlo desde ahí. Hay que ver que la persona que consume tiene derechos, la persona que genera violencia tiene derechos y desde ahí no nos podemos desconocer, somos seres humanos. Una mirada de salud pública fundamental, considerar que la salud mental y la afectación de la salud mental se convierte en un problema de salud pública. Interseccionalidad y enfoque diferencial. No es lo mismo un consumo de sustancias psicoactivas en una persona afro que está viviendo en Frailes a una persona afro que está viviendo en La Pradera. ¿Sí? Estamos en el mismo municipio, son 2 comunas cercanas, pero no es lo mismo y tenemos que tener enfoque diferencial. Pero adicional a ello, también reconocer, tenemos comunidad indígena, tenemos comunidad afro, tenemos todo el proceso de libertad religiosa, todas las connotaciones que viene teniendo el ser humano. Entonces, tenemos que tener esas miradas diferentes y ahí es donde viene la gran tarea de lo que hemos venido realizando con la política. Reducción de riesgos y daños, un enfoque que en este momento el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud le está apuntando. Las normas lo están guiando. Reducción de riesgos y daños. Y control de la legalidad, ya lo he dicho. ¿Cuál ha sido la programación que hemos tenido dentro de todo este proceso? Hemos planteado 5 fases. La primera, que es la preparatoria, que es ya como la organización de todos los procesos, la organización del equipo, y aquí pues tengo que resaltar el acompañamiento que hemos venido teniendo desde la Secretaría de Planeación. Aunque nosotros lideramos la política, Planeación ha venido estando en su acompañamiento técnico y la asistencia frente a la construcción de todo este material. Agenda pública. Recuerden que las políticas públicas se construyen a través de una agenda pública y esa agenda pública significa que, primero, visibilizar que la salud mental tiene un problema, que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema, que las violencias evitables es un problema. Entonces, ahí se hace fundamental esa agenda pública y esa agenda pública es de ustedes, concejales, es del alcalde, es de todos los que estamos manejando estas problemáticas. Entonces, lo tenemos que
meter dentro de nuestro chip y decir, venga, vamos a trabajar el tema de la salud mental. Formulación y ajustes, consolidación y verificación y aprobación. Ya les mostraré hasta dónde hemos avanzado dentro de todo este proceso. La parte preparatoria ya la hemos cumplido, hemos ya generado el comité de la política, ya hemos construido el procedimiento para desarrollarla como tal, hemos socializado la metodología, lo ha aprobado planeación y hemos trabajado fuertemente. Hemos definido y conformado los equipos de trabajo. Y aquí sí es importante como tener en cuenta algo en esta diapositiva que no se ve muy bien, y es que gracias a la decisión de la secretaria hemos logrado tener un buen equipo para la política pública. Cuando ustedes ven la construcción de la política pública, casi siempre queda en cabeza de 1 o 2 personas. En el caso de la política de salud mental y drogas, no. Hemos logrado tener un gran equipo. Hemos tenido a Merly Barahona, Yamilena, Manuela, Natalia, John, Alejandra, el apoyo de Pi, más el apoyo de Viviana que nos acompaña acá. Hace poco llegó también Ángel. Entonces es un gran equipo que estamos construyendo la política, no estamos solos, y eso nos permite realmente tener una formulación muy buena, muy fortalecida, y es unos profesionales, o son unos profesionales que realmente saben llegar a la gente y que saben empezar a identificar esos factores de riesgo. Agenda pública, ya les había comentado todo este proceso de la agenda pública que se vuelve fundamental para todos, tenerlo en la cabeza. Yo sé que ustedes cuando aprobaron el plan de desarrollo vieron ese gran alcance de esa formulación e implementación de la política. Esperamos que el 2026 nos llene de mucha gracia con todo este trabajo que se viene realizando. Voy a pasar rápidamente porque quiero llegar a este punto fundamental, y es los avances. Cuando ustedes ven la pantalla, estos grupos es a los que hemos llegado. Llegar a estos grupos no es fácil. Llegar a los docentes orientadores, personas con discapacidad y obviamente sus acompañantes, empresas, vamos con el enfoque de género, indígenas, jóvenes, universidades. Recordemos que Dos Quebradas cuenta con 2 universidades, que es la UNAP y la ESAP, y hemos logrado llegar a estas 2 universidades. La cárcel La Badea, a veces nosotros como que olvidamos que tenemos acá una cárcel. Parecemos como que, cuando hablamos de La Badea, ¿qué se nos viene a la cabeza? Ya el concejal lo decía, ¿sí? Pero nunca recordamos que ahí hay personas que están frente a algún momento vivieron o tuvieron un error, pero que están ahí, son personas y pertenecen en este caso al municipio de Dos Quebradas. Es nuestra responsabilidad. Hemos trabajado con adultos mayores, con habitantes de calle, con las empresas administradoras de planes de beneficio, mesa institucional donde participó Desarrollo Social, donde participó Policía, donde participa Gobierno, ICBF, todas las instituciones como tal. Y hemos trabajado el tema con libertad religiosa. Cuando ustedes ven estos grupos focales, prácticamente hemos logrado impactar en la gran mayoría de población. ¿Qué nos hace falta? Estamos pendientes esta semana de trabajar con los líderes comunitarios. Ya la secretaria nos ayudó para convocar a los ediles. Ya está programado. Y tenemos 2 poblaciones que por su dificultad frente a la convocatoria vamos a construir una encuesta con el acompañamiento de planeación, y es la población víctima del conflicto armado. Concejales, ¿ustedes saben cuántas víctimas del conflicto armado hay en el municipio de Dos Quebradas? Contando que Dos Quebradas tenga más o menos, yo sé que esta cifra es a veces difícil, más o menos como 250.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 18.000 son víctimas del conflicto armado. Exactamente.
Exactamente. Nosotros somos receptores y eso es una de las grandes discusiones que hemos tenido con el ministerio, porque consideran que nosotros debemos de invertir parte del presupuesto de Dos Quebradas con este problema de ser receptores, pero necesitamos también el apoyo nacional para esa parte. Pero entonces es importante como contar con esta población porque la tenemos en el municipio de Dos Quebradas. Población beneficiada. Entonces aquí tenemos la caracterización a donde hemos llegado como tal. Juventud 18 a 27 años, 26 personas. Con adolescencia e infancia, 30 personas. Para un total de 56 personas en estos rangos de edad. En la adultez y en la vejez contamos ya con 174 de 28 a 59 y mayores de 60 con 73 personas. Ya no lo decía la directora operativa, la participación de la mujer ha sido mayoritaria. O sea que va a ser una política pública muy trazada por esos derechos de las mujeres como tal. Tenemos 220 mujeres que han venido participando y 83 hombres como tal, con 303 personas impactadas como tal. Este pues es como las gráficas como tal. Dentro de todo ese proceso, la diferencia grande en la parte de género como tal. Nosotros, como Secretaría de Salud, aunque ha sido muy resumido estas mesas de trabajo, la labor para llegar a toda esta población ha sido difícil. Incluso el grupo de mujeres lo logramos desarrollar aquí, en este recinto, ese trabajo con mujeres, y no era fácil convocar a todas las líderes mujeres como tal para que nos impactara y nos diera como su perspectiva frente al tema de la salud mental. Concejales, honorables concejales, quiero hacerles una pregunta y quiero que me la contesten muy desde la sinceridad. Levante la mano, ¿quién de ustedes tiene o ha tenido un familiar o un amigo muy cercano con un problema de salud mental? Es decir, que tenga un trastorno o que tenga un consumo de sustancias psicoactivas o que viva un tema de violencia. ¿Esto qué implica? Que esto es un problema de todos. Y ustedes son una instancia fundamental y supremamente importante para que la política pública, uno, se construya con la información necesaria y realmente que sea validada. Y dos, sí vamos a necesitar mucho de su apoyo para la implementación. Les decía a ustedes, tema presupuestal, pero también cuando empecemos a hacer las actividades, porque con la política pública nos vamos a ir a todo lado y es posible que a partir de la política pública sea necesario construir otros acuerdos para poder empezar a trabajar fuertemente. Entonces, hay una pregunta esencial. Digamos que me he dado el atrevimiento de cambiar un poco el rol de papeles antes de que ustedes inicien las preguntas. Yo voy a empezar a preguntar. Y hay una pregunta esencial, y es: ¿cómo garantizamos que la política pública de salud mental de Dos Quebradas trascienda el papel y se convierta en una herramienta real de transformación social para nuestros ciudadanos? La respuesta a esta pregunta, ustedes son los actores fundamentales. Esa respuesta va exclusivamente para que ustedes nos demuestren cómo pueden trabajar. Y permite también abrir el espacio para una discusión fundamental de acuerdo al conocimiento, al gran conocimiento que cada uno de ustedes tiene de sus comunidades, de sus líderes, de su población, de sus familiares frente al tema de salud mental. Y a partir de aquí, obviamente, vamos a construir, digamos que, parte del diagnóstico comunitario que se va a desarrollar. Nosotros comúnmente esta acción la hacemos dividiéndonos en meses, pero
como ustedes son una población especial, cuando hablo especial es que son muy importantes, vamos a cambiar un poco la metodología y queremos escucharlos. Ustedes como concejales, ¿cómo se sueñan esta política en el marco de esta pregunta? ¿Cómo ven que podemos construir y qué tiene que tener esta política? ¿Qué información? De acuerdo a su conocimiento. Nosotros tenemos ya el diagnóstico, pero no queríamos mostrar el diagnóstico porque podríamos interferir en el pensamiento de ustedes y podríamos afectar realmente lo que ustedes están pensando como tal. Entonces es preferible mostrar lo que hemos venido haciendo y que ustedes, de acuerdo a su conocimiento, nos puedan dar respuesta. Tenemos el gran equipo de salud mental y de planeación aquí que va a estar acompañándonos dentro de todo este proceso como tal y construyendo esta gran, digamos que mesa de trabajo como tal, recopilando los aportes. Entonces, concejales, desde el corazón y desde la razón, los escuchamos frente a esta gran pregunta y frente a las necesidades que ustedes han retomado de sus equipos frente al tema de la salud mental y drogas. Bueno, no, muchas gracias, señor presidente. Esa era como la presentación en cuanto al informe, pero también que aquí queremos salir y retroalimentarnos con ese gran conocimiento que cada uno de ustedes tienen desde las comunidades. A veces no tenemos la capacidad de llegar a todos los sectores como lo hacen ustedes, y qué mejor personas que nos puedan ayudar también a retroalimentar y hacer parte de este gran diagnóstico y de buscar cómo vamos a garantizar de que esta política pública de verdad sea una respuesta a las necesidades del municipio. Muchas gracias. Bueno, y también quería como hacer una aclaración frente al gran equipo de salud mental. Este equipo de salud mental no es un equipo nuevo, no es que hayamos contratado personas nuevas. El equipo de salud mental ya venía trabajando. Lo que hicimos fue, digamos, con el equipo, darles unas responsabilidades nuevas de acuerdo a lo que cada una venía trabajando. Por ejemplo, Manuela venía trabajando SOE, todo el tema de juventudes, pues Manuela se encargó del diagnóstico con todo el tema de juventudes. O sea, fue como aprovechar ese recurso humano que teníamos y darles nuevas obligaciones, digamos, las que tenían, pero ya enfocadas a la política pública, para optimizar así los recursos que tenemos, que a veces son escasos. Era como para hacerles esa aclaración. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal James Castaño. Muy buenos días a todos los y las honorables concejales, a que nos acompañan en galerías, los de la red, a nuestros invitados en el día de hoy de la Secretaría de Salud. Yo pienso que la prevención es lo principal para estos graves problemas que nos aquejan aquí en el municipio de Los Quebradas, en la ciudad. Nosotros por prevención hacemos muy poquito. Y si no hacemos eso, la política pública de salud mental va a ser un fracaso total si no hay prevención. Yo pienso, y lo principal es empezar por los muchachos de los colegios, de las escuelas. Yo llevo aquí, ya vamos a estar 16 años como concejal. 20. Y 20 años vamos a estar. Y desde que llegué aquí, he insistido en eso, y nadie ha puesto cuidado. Como decía mi mamá, por un oído le entra y por el otro le sale, a la administración municipal. La prevención, vea, debe haber gente especializada en dictar conferencias para eso, y la hay, y en Los Quebradas tenemos, pero no. El profesor en el colegio lo que hace escasitamente dicta la clase, y eso que a duras penas, porque los muchachos
son muy dispersos en todos los sentidos, escasitamente. Entonces, ¿qué les va a hablar de la vida? ¿Qué les va a hablar de los peligros que pueda tener para llegar a la droga? No, ¿qué tiempo hay? No hay tiempo de nada, porque tienen que dictar su clase normal. La mamá en la casa, escasitamente echa cantaleta pues para que las cosas caminen, y tampoco tiene la especialización de eso. Los amigos de los muchachos van a tener el mismo concepto que tiene el otro, entonces se van a preocupar qué disco salió de Osbourne o esa gente allí, y no más. Ah, bueno, el conejo malo. Entonces, mire usted quién. Los psicólogos los preparan para tratar persona a persona, no los preparan para dictar una conferencia que le llegue a lo profundo a las personas. Entonces aquí se necesitan es quien prevenga, quien les llegue allá adentro, que les llegue al corazón a esos muchachos, a esos estudiantes, porque después llega el coach motivacional de la olla y ese sí le arregla el problema. Entonces miren ustedes que la prevención es súper hiper necesaria en la salud mental. Si ustedes no hacen esa prevención, empezando con un chat, qué bueno que fuera en todos los ámbitos, en la administración, porque esas conferencias de los coaches motivacionales, esas conferencias llegan muy adentro y lo cambian, a usted lo cambian, como lo cambia una religión. Obviamente a eso no le puede meter religión, pero los cristianos, vea, han tenido éxito en ese sentido, porque le llegan adentro, allá. Entonces, yo creo que si esa política pública no aplica eso, va a ser un fracaso. Es todo, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe. Presidente, por favor, antes de que continúe el concejal, yo sí quiero pedirle el favor a los concejales que desde la Secretaría de Salud nos hacen una pregunta. Dentro de la intervención que va a hacer cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, por favor también démosle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo garantizamos que la política pública de salud mental de Dos Quebradas trascienda el papel y se convierta en una herramienta real de transformación social para nuestros ciudadanos? Es importante que contestemos esto para el avance. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, presidente, demás integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes sociales y lógicamente pues a la suave Sandra Díaz y nuestros invitados especiales de esta mañana, con la Secretaría de Salud con su equipo de trabajo. Yo creo que la pregunta no tiene que ser hoy. Concejal Andrea, esa pregunta que voy a responder luego para poderla preparar bien y argumentarla bien con bases, no así como la carrera no quede como una encuesta. Por ejemplo, yo podría aportarle mucho con el equipo de trabajo. Hay varias psicólogos que podríamos sentarnos y elaborar esa respuesta, pero porque yo no soy psicólogo y no hay que responder a un psicólogo, porque yo estoy convencido que los psicólogos están muy bien preparados y son entrenados y estudiaron, y muchos de ellos tienen maestrías y especialización. Lo que pasa es que hay un problema serio, y si miramos por ejemplo los colegios, en los colegios hay psicoorientadoras, pero es una sola para 1500 estudiantes. Es muy duro, y estudiantes, muchos de ellos, no la mayoría, ni decir la totalidad, con problemas de la casa, de consumo, problemas personales, problemas del amor y muchas cosas más que uno desconoce. Entonces es complicado, o sea, y hay colegios de 1080 estudiantes, hay colegios de 1400, de 1700 y con una sola psicoorientadora para todo el mundo de mí. Es imposible. Entonces, acá a buena hora llegó este tema al Consejo de la Socialización de la Política Pública. Soy un convencido de que la Secretaría de Salud tiene equipo para
para hacerla, ya la elaboraron, ya está todo borrado, está todo listo, y profesionales capacitados y capaces de presentar una política pública que ajuste a la norma, a la ley, y sobre todo que seamos ejemplo nacional. Por el problema que tiene Ociola sí tiene problemas en esa alerta temprana, hay barreras invisibles, hay comunas que no se pueden tomar, no se pueden ver unas con otras, hay una guerra de distribución o venta de drogas, hay varias pandillas, hay bandas delincuenciales, no es decir que Ociola no tiene conflictos, no tiene, hay bandas delincuenciales y no una, hay muchas ya. Acá empezó una de mucho rato, ya son varias, porque ahora sale la guerra de la disputa de lo que sabemos. En este tema, pues, yo lo había notado, pero igual el aprendón que hizo el doctor, pues ahí está, que se necesitaba trabajar en equipo, ustedes también, y acá necesitaba mucho pues, que fuera en equipo y que esa política pública no solamente la construyera la salud, sino también con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Y por qué la Secretaría de Desarrollo Social? Porque es que ellos hoy no tienen actualizada, por ejemplo, esa base de datos de habitantes de Cali, ustedes actualizaron. Nosotros de un informe que hizo la doctora Karen hace como 5, 6, 7 años atrás. Y después de eso, yo renuncio a actualizar y yo lo está disparando. Usted en las 32 quebradas que tiene su municipio, en todas viven habitantes de Cali. Y salen 20, salen 10, salen 40, salen 50, 100 personas. Hay un campamento donde reúnen 1000 personas. Y para mí son habitantes de calle porque se quedan viviendo allá en el campamento hasta 8, 10 y 15 días a consumir drogas. Y quedan los ciudadanos. Y eso lo ve todos los ciudadanos. Bienestar familiar, pues por la cantidad de niños que están consumiendo también, menores de edad. Y no solamente de habitantes de Cali, sino niños de colegios de 9, 10, 11 años consumiendo ya, que están envueltos en el consumo. Entonces yo creería que acá es muy importante este tema y también es importante tener en cuenta para esta política pública de cómo va el funcionamiento del CADE, porque también esto pues formaría parte y tiene que ver mucho con eso también, porque harto que se luchó, harto que intervino el concejal Humberto acá para ese tema, antes de llegar acá lo hacía yo, luego él y luego varios, y se logró gracias al gobernador Andes, yo creo que eso es reconstruido el CADE porque con esta máquina no puede sonar de hecho, le aprosa la placa de la llama, luego en ese gobierno lo terminan ya donde lo ponen a funcionar con el equipo de trabajo y con la doctora Gini y el gerente del hospital, y donde reunieron un poco de recursos para que hoy esté funcionando. Me parece que sería bueno hablar con cómo va el funcionamiento en porcentaje. Si ya son todo el 100%, qué falencias tiene, qué falta, porque eso es bien importante de conocerlo. Para poder dar respuesta a esta pregunta, ustedes también hacían aquí. La prevención, en lo que exponía el doctor, ahí está todo. En ese informe presentamos aquí donde están los puntos de lo que es la prevención, el tratamiento, la recuperación, la reducción, pues ahí está básicamente casi todo. A buena hora, nuevamente lo repito, la política pública, y ustedes hablan de algo bien importante. Eso no sirve porque acá ya tenemos ejemplo, hemos votado muchas políticas públicas y están en el papel, están archivadas, ahí están guardadas. Y eso es muy bonito en el papel, pero no hay plata, no hay nada. Pero tampoco nos podemos pasar en que es que se necesita inversión y que hay que meterle recursos donde por ejemplo el municipio no los tiene. Que nosotros votamos el presupuesto para el otro año. Vamos a ver si en el presupuesto lo entienden o si va a quedar. Porque ayer lo votamos y yo necesito que va algún rubro para eso. Y si no queda, pues ya empezamos más. Pero también nos podemos atener a eso, es que si el municipio no pone, o que es que porque acá escogió Carrera un tema y dice no, se vota esa política pública y no hágalo con el presupuesto que tiene salud, por ejemplo, en este caso. Entonces esas tareas de acá, hágalas acá, o eso, hágalo con eso mismo. Y eso no funciona, porque va a quedar una mezcla y una cantidad de cosas donde no va a salir al 100% todo. Pero también está la autogestión, o sea, donde está también
mirar cómo presentar proyectos al gobierno nacional. Si todos sabemos que los recursos y la plata están a nivel nacional y a nivel internacional. Y acá le estamos cansados de decirlo, y yo lo dije mucho el año pasado a todos los secretarios de la asociación de hace un año cuando votamos el presupuesto, que contrataran una persona experta en formulación de proyectos para poder conseguir recursos para todo eso que necesita. Y no solamente tiene que ver con el gobierno nacional, a nivel internacional. Los que tuvimos la oportunidad de ir a Medellín hace 4 años casi ya, vimos allá, por ejemplo, como el gobierno irán a tránsito en Medellín 8 millones de dólares para todo lo que eran las cámaras de seguridad y de movilidad. Luego ya tenían aprobado, ya iban a terminar y ya tenían aprobado otros 8 millones de dólares con gobiernos de otros países y apoyando a Colombia, una ciudad como Medellín. Pero para eso se necesita presentar proyectos. Y pues ya para terminar, ustedes hablaban ahorita y yo lo tenía ahí, pues lo de los ediles me parece genial y no está ahí ni lo mencionaron las juntas de acción comunal. Yo creo que son fundamentales también. Y ahí como está, los ediles si citan a los dos sería mucho mejor y las juntas mueven la comunidad y me parece que depende por fuera. Al igual que todas las universidades, acá en los celarios vamos a tener como 4 o 5 universidades. Ahora creo que solo hay 2, pero acá estuvo la Remington, estuvo la Quindío, que mencionaba en el colegio antiguo Pablo Arces, y ahora están las 2, está la SAP y está la UNAC, que yo sepa están dando nomás, no sé si hay otra. Los jueces de paz también, pues ellos mueven mucha gente y tratan mucho problema y mucho conflicto dentro de las comunas y yo creería que no los deberían dejar, pero pues, estamos a tiempo. Los jueces de paz están ahí, inclusive los mismos inspectores de policía también deberían estar ahí, que no los vi ahí, porque si figura el gobierno, pero es la claridad que sea en cabeza de los inspectores de policía, ellos están en cada un día 4.000, 5.000 casos, y muchos casos de esos son conflictos también de lo que tiene que ver con la política pública. Y cómo dejar por fuera la propiedad horizontal. Mire, yo estuve en la asamblea este año donde hubo más de 2.500, 3.000 personas de propiedad horizontal de Ocebral. Y fueron mucho más, sino que no cuento los de Pereira. Pero el año pasado fueron 2.000 de Ocebral, de propiedad horizontal, porque van todos los administradores y van todas las juntas administradoras, de cada una está conformada por 8, 9, 10 personas. Y por eso se sube eso se ha hecho en el MOVIS, se hizo el año pasado y se ha hecho en el MOVIS también, porque al interior de los juntos cerrados también hay mucho conflicto y mucho problema que tiene que ver con eso, y conjuntos se van muy grandes además. Y acá sí involucraría a los de todo el municipio, la pretensión dice es un aporte pues, y sugerencias de carácter constructivo de lo que yo vi pues, en los sobre. Habría que leerla toda completa y mirar ya pues para el apoyo, porque de acá yo sé que si yo hablo por mí, pero yo creo que la mayoría de concejales en un problema como ese, y como la pregunta de los si eso ustedes teníamos un amigo, un familiar del consumo o que ya consumo, yo creo que no escapa nada. Y miren la mayoría, en un 98, 99% levantamos la mano. Entonces, ¿cómo no apoyar un tema de esos de ciudad, un tema de esos de liderazgo en cabeza de la Secretaría de Salud y del señor alcalde que la está liderando y la está apoyando y que quedó en el plan de desarrollo además? Y así no hubiera quedado en el plan de desarrollo, se podía votar. Era como eso, pues de carácter constructivo. Muchas gracias por la presentación. Y ahí están pues, los aportes para tener en cuenta y cuenten con nosotros. En el caso que yo estoy listo para apoyar, para aprobar esta política pública. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Humberto García. Muy buenos días para todos y para todas, muy especialmente para nuestros invitados del día de hoy, para que nos siguen en redes sociales. Bueno, lo primero es que con admiración y respeto por todos, como es mi costumbre, sí quiero decirles que nuestra función es la del control político. No nos podemos salir de ahí y tal vez podamos
responder preguntas y hacer la dinámica que me parece sumamente importante, pero básicamente es de aquí para allá que nosotros preguntemos cómo van los programas, cómo van las políticas públicas, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores de gestión, en qué periodo se está evaluando la política cuando ya está construida. Pero como aquí no está construida todavía, entonces yo sí les quiero preguntar, ¿en qué porcentaje llevamos elaborada esa política pública? Y aproximadamente en qué tiempo tendríamos esa política ya definida. Esas son preguntas que corresponden al control político que tengo que ejercer yo aquí como concejal del municipio. Entonces yo les pediría que por favor nos respondieran, y la pregunta esencial que aparece allá yo estaría en capacidad de respondérselas apenas conociera el documento acá o llegara el proyecto de acuerdo que van a presentar, que se debe presentar pues para poderlo apoyar, porque sin conocer el documento difícilmente yo podría responder esa pregunta. No podemos garantizar cumplir nada hasta no conocer lo que hemos formulado, ¿verdad? Y ustedes bien lo saben, que las políticas públicas se formulan desde un diagnóstico, del diagnóstico de qué tenemos a la fecha, y de ahí partimos. Ese es nuestro punto de partida. Además, teniendo en cuenta el número de habitantes, teniendo en cuenta los casos que hoy registramos en las diferentes entidades de salud, teniendo en cuenta los talleres que ustedes hacen en la vida real, porque ese es trabajo de campo, que es fundamental para el diagnóstico de la política pública. Por lo demás, en lo que pueda servirles, con el mayor de los gustos, en lo que podamos aportar, en lo que podamos ayudar en la construcción, pero sí muy importante que nos enfoquemos en los porcentajes de cumplimiento, porque así nos miden en el plan de desarrollo y en las metas del plan de desarrollo, ¿cierto? Y cuáles van a ser los periodos de evaluación que vamos a tener para ver los avances de nuestra política pública una vez la hayamos formulado. Así que quedamos pendientes de ustedes. Muchas gracias por dejarnos expresar nuestras inquietudes, y yo creo que si agilizamos un poquito el tema, la alcanzamos a formular antes de que termine este gobierno, porque ha venido cogiendo carrera que los diferentes gobiernos se dejan coger la tarde. Se dejan coger la tarde en todos los programas, y a lo último es corriendo y nos quedan las cosas ahí como medio irregulares por la carrera al final. Yo les sugiero apuremos el paso, y en lo que pueda servir, como lo he dicho siempre, lo reitero, mi voluntad de apoyar. Muchas gracias, que tengan buen día. Tiene uso la palabra, doctora Nini. Bueno, concejal, sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Precisamente estamos en la construcción del diagnóstico de la realidad del municipio, y no queríamos dejar que en ese diagnóstico, que es donde se empiezan las políticas públicas, que es donde se mide la participación de los grupos focales, como lo vimos, todos los grupos focales, pero no queríamos presentar un diagnóstico sin la apreciación de ustedes como concejales, que son los que viven también la realidad. O sea, queríamos hacer un avance, pero queríamos también esos aportes de ustedes, vincularlos al documento como parte de esa retroalimentación, ¿cierto? No, nosotros tenemos programado para el primer semestre presentar la política pública. Lo más difícil es construir la agenda pública, que sea una política construida con todos los grupos focales.
Y nos falta el de los ediles y con ustedes. No queríamos que ustedes, porque esta iniciativa también nace del Consejo, dejar que cuando venimos ustedes nos presentan muchos casos, ideas, y queríamos hoy, por eso la pregunta, era para que también ustedes hagan parte de ese diagnóstico. El documento lo haremos a conocer, pero queremos presentar la política en el primer semestre del 2026. Y dentro del diagnóstico, por eso pedimos el espacio, contarles cómo íbamos y que ustedes no tienen que ser, como dice el concejal Fabio, válido. Él nos hará llegar la respuesta y queremos que eso que ustedes que viven y que aportan queden en el diagnóstico, no presentarlos sin el aporte de ustedes. Es básicamente eso. Ok, dale, queda totalmente válido, pero pues como para darle la claridad de por qué es importante el espacio hoy con ustedes. Dale, muchas gracias. Tiene luz de lugar con la Aníbal Chica. Señor presidente, muchas gracias. Darle una bienvenida muy especial a la doctora Nini, a su equipo de trabajo, a cada una de las personas que hacen parte de ese hecho tan especial en nuestro territorio, porque el hecho de hablar de salud pública es hablar de todos, es hablar de cada uno de nosotros, desde nuestro ser, desde nuestro pensamiento, vivir y compartir. Un saludo a mis compañeros concejales y concejalas, un abrazo para ellos, a los que están allí sentados en las gradas, un saludo para ellos y obviamente pues, para mis autoridades indígenas, mi amor y mi respeto, siempre. Presidente, hoy quiero enfocar mi intervención en 3 puntos, que es el tema de la salud mental en las instituciones educativas, aspectos generales y aportes, y el cierre. Y entonces inicio con mi intervención. En atención al proceso de construcción de la política pública de salud mental de municipios quebrados, me permito presentar las siguientes observaciones y propuestas orientadas a fortalecer el componente relacionado en las instituciones educativas, dado el impacto significativo que en estos entornos tiene el bienestar emocional de niñas, adolescentes y jóvenes. Queremos que en esta política pública se considere el centro, es como el centro neurálgico de nuestro pueblo. Y cuando hablamos pueblo, nos referimos a los quebrados. Este es el territorio de la Casa Grande, de nosotros. Cada uno tenemos una casa independiente, pero la Casa Grande es esta de los quebrados que amamos y queremos y respetamos, y queremos que nos enfoquemos en el tema de cómo en esos centros educativos la presión que viene viviendo nuestros niños por todos los lados, desde la droga, desde el bullying, desde tantas cosas que es la presión, nosotros queremos que consideren ese centro neurálgico como la base fundamental de la política pública de salud mental. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros podemos aportar el desarrollo de una política pública integral preventiva orientada al fortalecimiento del cuidado emocional en el ámbito escolar. Nosotros queremos enfocarlo desde el movimiento alternativo, enfocar eso, que por favor tengamos cuidado con nuestros niños y niñas desde allí, inclusive desde antes de entrar a la escuela, al colegio, hay que protegernos, porque es que desde allí es donde vamos a tener una salud mental real en nuestro territorio. La necesidad de priorizar el bienestar emocional por encima del rendimiento académico, porque es que hoy se está poniendo que es que tiene que ser encima del rendimiento académico, que el verdadero sentido humano de la persona, del niño, de la adolescente, tiene que ser por encima. O sea, ¿cómo compito yo para poder ser mejor que los demás? Se recomienda que la política pública incluya lineamientos explícito que establezca que el bienestar emocional del estudiante debe prevalecer sobre la exigencia de resultados académicos. Mire, compañero Canella, me parece demasiado importante, y aquí tengo un texto bien especial, me quedé más o menos hasta la 1 de la mañana preparándolo para volver a entregárselos y hacérselos llegar, porque me parece muy importante, porque cuando nos decían que cómo podemos aportar, y usted lo decía ahorita, cómo visionamos, yo me senté anoche cómo visionan, qué debemos incluir. Yo me senté a eso y a preguntarle a mis amigos y en especial a una compañera que se está viendo en las redes sociales, compañera Adriana, gracias porque hace bastante conmigo estudiando este tema. Ya no estaba acá, pero está en las redes sociales, sí está en las redes sociales, y ella me ayudó y quiero contarles algo de ella, lo que nos escribió hoy.
y cómo debería de ser. Esta política pública tiene que ser incluyente, humana, tiene que ser un tema que nos articule a todos. Entonces, digamos, por el tema de tiempo, pues quisiera, y seguir con esos ejemplos, quisiera, les voy a compartir de esta manera para que ustedes lo visualicen y podamos tener una política pública realmente que pueda ser como el camino de la esperanza, porque es que el tema de la psicología, la esquizofrenia, los chicos del tema que se están suicidando, todo ese tema es un tema que nos está afectando a todos. Y otro tema que sería muy importante, mi doctora, y es que hay que ir a los colegios, hacerle entender a los niños y a las niñas que el solo tema de un paso, de lo que ellos denominan un plomo, un solo paso, tenemos que decirles a ellos los componentes que trae, ojo compañero, los componentes que traen, sí señor, los componentes que traen el consumo de la marihuana, porque está la hidropónica, está la regular, está la transgénica. Ese tipo de drogas están cultivadas en casas y tienen todos los elementos adictivos para que estos niños, con un solo plom, compañera, con un solo plom, como ellos dicen, se conviertan en adictos. Hay que explicarles a los niños y llevarles, aunque sea cruel y duro, la realidad que estamos viviendo en las calles. Hay que llevar esa realidad para poder enfocar en esto. Muy bien, nuestro siguiente punto de nuestra intervención se relaciona a lo siguiente, doctora Nino. Y queremos hacer sus aportes al tema de la política pública, doctora Nino. 1. Asegurar que cada comuna y corregimiento cuente con un mapa de riesgo psicosociales actualizado cada 2 años, formar 100 a 200 vigías comunitarias en los primeros abusos emocionales durante los 2 primeros años. Número 2. Reducir en 20% los reportes del bullying y violencias escolares en 4 años. Aumentar el 30% la identificación temprana de riesgo suicida en adolescentes e implementar programas de prevención emocional en 100% de las instituciones educativas. 3. Reducir los tiempos de espera para la... Oiga, mire este. Reducir los tiempos de espera para la atención psicológica a menos de 15 días. Unidad móvil operativa mínimo 5 días a la semana con cobertura en zonas priorizadas. Esto se lo llega mucho Boca Negra. Lograr 3 planes intersectoriales anuales con acciones conjuntas. Por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿cierto? Ya lo entiendo, violencia de prevención de suicidio, implementar la renta diferencial, es por lo menos en 3 centros de atención municipal. Realizar 2 ciclos anuales de formación en manejo de estrés. A lo menos realizar 2 ciclos anuales de manejo de estrés para todos los servidores. Reducir en 15% los indicadores de bullying en docentes en 3 años. Es que mire esto. Los docentes también están sufriendo de estrés, pero fuerte. Y entonces con los jóvenes, ellos vienen siendo los acaparadores de todas las problemáticas que traen estas personas docentes en sus diferentes dificultades y vienen aquí a los jóvenes. Reducir el intento de suicidio, meta, disminuir. Lo otro que también queríamos ver en ese tema es cuáles van a ser las metas, como lo decía bien nuestro compañero José Médico, las metas para poder saber hacia dónde vamos a ir. Eso sí, aquí vamos a estar muy pendientes de cuáles van a ser las metas, hacia dónde vamos a ir. Meta, disminuir el 25% de la tasa de intento de suicidio en jóvenes de 12 a 28 años en 5 años. Cobertura en procesos de acompañamiento familiar. Meta, acompañar mínimo 2.000 familias en manejo emocional y prevención de violencias y consumo de sustancias psicoactivas en los primeros 3 años. Porque recordemos que eso es a 10 años. Aquí tengo alrededor de 20 puntos donde nosotros queremos aportar, porque ustedes nos pusieron a estudiar. Queremos aportar en este tema y como el tiempo
es técnico, es bonito, pues estaba a punto de decirme pin. Entonces, queremos cerrar nosotros con lo siguiente. Sí, muchas gracias. Queremos cerrar y decirles que hoy nuestro sentido por esta política pública, como ustedes nos decían hoy, tiene demasiados sentidos si la construimos de manera conjunta, y queremos agradecerle hoy por venir a compartirnos hoy, porque creemos que toda esta problemática del tema de la salud mental nos compete a todos. Desde el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz queremos siempre aportar al desarrollo social de nuestras comunidades. Señor Presidente, muchas gracias. Ahora el concejal Aníbal. En el uso de los barcos de James Castaño. Vea, no, es un momento nomás porque ya por aquí me protestaron que como así que la psicóloga no sirve. ¡Claro que sirve! Lo que pasa es que las psicólogas en la universidad, más que todo las guían es para tratar persona a persona. Y tenemos unas muy buenas aquí en este municipio, re buenas. Pero yo estoy hablando... con eso. Pero yo me estoy refiriendo a que hay psicólogas clínicas, psicólogas personales, pero un coaching motivacional que hace, va a un colegio, coge grupos novenos, vamos para la aula máxima y empiezan a tratar mentalmente a muchachos para evitar bullying, depende a lo que vaya dirigida la charla, o para de pronto sentimientos de suicidio, problemas que tengan todos los niños y le dan charlas en grupo. Entonces, quiero dar claridad a eso para que no haya malentendidos. Bueno, presidente, proceda. Tiene el uso de la palabra José María de Pilar García. Venga, ahorita. No, después del receso, presidente. Solicito respetuosamente suficiente ilustración y que se decrete un receso para que definamos un asunto muy delicado que tenemos. Pero entonces vamos a despedir a los funcionarios de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, a la doctora Niña, a todos los funcionarios que la acompañaron, a los psicólogos. Un abrazo muy especial para todos. Se declara un receso, secretario. Sí, presidente, falta la intervención de varios concejales, entonces nos vamos a despachar a eso si nosotros podemos intervenir. Bueno, entonces levantamos el receso. Tiene el uso de la palabra con Carlos Alberto Salgado. No, vamos al receso y ya... Bueno, Tiene el uso de la palabra, doctora Nini, regálame un segundito. Tiene el uso de la palabra con Carlos Alberto Salgado. gracias, presidente, muy amable, muy querido. Presidente. Bueno, muy buenos días para la doctora Niño, para todo el equipo del hospital, de la Secretaría de Salud, perdón. A ver, la verdad, cuando hablamos de temas de prevención y temas de enfermedades mentales en los municipios quebrados, estamos hablando de una problemática que estamos viviendo a diario. Decía que es muy difícil. Presidente, es muy difícil. Compañeros, de verdad le pedimos por favor respeto a la palabra de nuestro compañero, que él estuvo poniendo cuidado, atento, y le pedimos, como siempre hemos venido pidiendo, es que siempre tocamos la campana diciéndoles que la palabra se tiene que respetar, la intervención se debe respetar, y le pedimos disculpas a nuestro compañero Carlos Salgado. Qué pena. Gracias, querido amigo. Bueno, la verdad es que en temas mentales yo sí quisiera proponer, en estas tareas que nosotros hacemos de control político, en muchas ocasiones hemos hablado del tema de los colegios y escuelas. Y yo creo que una de las problemáticas más grandes que se viven en estos municipios en temas mentales salen de las mismas instituciones educativas. Los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio están en riesgo. Lo decía hace un momento uno de los compañeros, que son víctimas muchas veces del estrés que tienen algunos educadores, muchos por las altas jornadas laborales y otros porque ya prácticamente están cansados y están esperando su pensión.
pero los niños no tienen la culpa, ni los jóvenes tienen la culpa de lo que están viviendo los adultos. Y eso sucede casi siempre. Yo les invito a que se conformen grupos en las instituciones educativas de psicólogos estudiantiles. Yo fui juez de paz, doctora Nini, y cuando yo fui juez de paz, en el Manuel Elkin Patarroyo conformamos unos grupos de psicólogos, eso se llama resolución de conflictos en escuelas y colegios, y lo hicimos en varias instituciones. Yo lo hice en el Manuel Elkin Patarroyo y nos fue muy bien, porque muchas veces entre los mismos jóvenes entienden más, y realmente es una tarea que podríamos adelantar en las instituciones educativas. Y se lo digo por una cosa, doctora Nini. En este momento tengo el caso de 2 instituciones educativas de Dos Quebradas, donde hay niños que están yendo a hogares de reposo por culpa del mal proceder de los profesores. No culpo a los profesores, pero sí realmente la Secretaría de Educación y estas entidades deben de poner mucho cuidado en eso. Tenemos una niña que hace 15 días se cortó las manos por culpa de unos profesores que le hicieron bullying escolar. La semana pasada una niña se desmayó por problemas psicológicos en un colegio porque el profesor prácticamente la obligó a hacer una tarea en un celular y activar unos equipos, instrumentos, gracias, instrumentos. Aquí tenemos la queja porque nos llegó a la comisión primera. Entonces es importante que se active ese tema y se profundice mucho en ese tema escolar. En las empresas se trabaja un tema que es salud y seguridad en el trabajo. Implementar eso en las instituciones, en las empresas, porque siempre en las empresas tenemos una persona a la cual nosotros podemos sentarnos a hablar. Son personas que llevan muchos años en las empresas y que muchos lo respetamos. Un ejemplo, acá tenemos un amigo en el consejo que se llama Humberto García. Muchas veces nosotros, por la experiencia que tiene Humberto, nosotros llegamos a él. Eso sucede muchas veces también en los colegios y escuelas, en las empresas. Tenemos personas que llevan muchos años o son personas tan queridas que podríamos formarlos en un tema psicológico para que ellos puedan atender esas necesidades básicas. Porque es que hay un problema muy grande que ustedes tienen que tener, y es que las rutas de atención, las EPS, tardan meses. Y muchas veces una ruta de atención, cuando ya la implementan, ya el paciente está muerto o está en un hospital porque se cansó de esperar. Los hospitales prácticamente, los funcionarios, no sé si será por estrés, anoche pasó que se le decía a un compañero acá, un niño en la clínica Los Rosales, la mamá desesperada con el niño enfermo y la funcionaria tratando mal a la mamá. Ahí hay un problema de estrés, y eso es lo que forma más prácticamente las problemáticas que hay en los barrios. Doctora Nini, yo llevo 22 años trabajando en el sector exequial, y los problemas de duelo que se manejan en muchos casos son pacientes que prácticamente no son capaces de salir de esa problemática que tienen por la pérdida de un ser querido. Se les murió la mamá o el papá, se les murió un hijo, un hermano, y ahí es donde muchas veces se inician los procesos psicológicos en una comunidad. Tengo el caso de un muchacho que por un desamor se metió a las drogas y ahora está en uno de los barrios como habitante de calle. Casos como esos me gustaría que usted estudiara y miramos cómo se puede prevenir, porque es que yo pienso de que la política pública de salud mental debemos de trabajar más sobre la prevención, porque ahí es donde está la necesidad. No cargar los profesionales del trabajo. Hay psicólogos muy buenos, pero con tanto trabajo muchas veces la tarea no se hace. En los colegios, una psicoorientadora para una institución educativa de más de 1000 estudiantes, ¿qué podrá hacer una psicóloga? Por buena que sea la psicóloga, por buena que sea la trabajadora social, no van a hacer nada. Mirad cómo se puede reforzar esa doctora dentro de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, que tenemos profesionales de psicología para reforzar las instituciones educativas. Porque muchas veces aquí vienen muchas secretarias a decir, es que no hay plata. Bueno, no hay dinero, trabajemos con lo que hay. Y es volver transversal el trabajo para las comunidades, y enfoquemos mucho el trabajo en los jóvenes, porque si trabajamos una educación psicológica en nuestros niños, niñas y adolescentes en Dos Quebradas, dentro de 10 o 15 años no vamos a tener la problemática que estamos viviendo en este momento. La desigualdad en los servicios públicos y privados. Aquí muchas veces, acá ocurre en el sector
en el sector público, personas que están nombradas doctora, personas que tienen un cargo mayor quieren pasar por encima de los que llegan nuevos, y hay personas que muchas veces por el ánimo, por no querer perder su puesto, tienen que permitir que pasen por encima de sus derechos. Es educar y trabajar más esa parte, doctora Nini, porque realmente en el sector público se ve eso, en cualquier momento una persona llega por estar nombrada, pasa por encima de un contratista. Mejorar el apoyo familiar y de cuidadores. Mire, cuando tenemos un paciente con problemas psicológicos o psiquiátricos, la familia también está viviendo una situación muy difícil. Es trabajar mucho con las familias y con los cuidadores, orientándolos y enseñándoles cómo es que se debe manejar un paciente como esos. Aquí hay señoras que nos han llegado a nosotros con 1 o 2 hijos con problemas de drogadicción que no saben cómo manejar esa situación. Bueno, yo pienso que lo decía James, trabajar más sobre la prevención y tener en cuenta que muchas veces, doctora, ocurren fenómenos en un municipio. Y ya para terminar, presidente, yo soy uno de los que más ha criticado bienestar familiar. ¿Y por qué lo he criticado? Porque es que bienestar familiar muchas veces pasa por encima de los derechos de los padres de familia en estos municipios. Yo he tenido varios casos y tengo un caso en especial donde un funcionario de bienestar familiar le dijo a una mamá: es que su hijo va en adopción. Tocarle el corazón a una mamá. Las que son mamás o los que somos padres de familia sabemos lo que nos duele que nos digan que nos van a arrebatar un hijo de nuestros brazos. Si uno muchas veces le quitan un hijo o tiene uno que dejar hospitalizado un hijo y uno siente que deja el alma, ahora una mamá que le quitan un menor y al mes dice: es que realmente sí, el niño sí tenía un problema de desnutrición, pero el problema es de salud, pero le arrebataron un hijo 30 días a una mamá solo porque el funcionario de bienestar familiar le dio la gana. Y bienestar familiar es intocable en Colombia, pero pasan por encima de los derechos de tantos padres y madres en este país, pero realmente es una tarea que nosotros podemos evitar. ¿Y por qué, doctora? Muchas veces un niño se accidenta en una casa y no lo llevan a un hospital porque les da miedo que el bienestar familiar se los quite. ¿Sí? Porque tenemos ahora a un padre siempre lo amenazan es con bienestar familiar. Si su niño no tiene el esquema de vacunación, se lo va a quitar bienestar familiar. Si su niño se accidenta y la culpa fue por error del padre, porque por descuido del padre, se lo va a quitar bienestar familiar. Nunca se hace una nota de atención, sino que eso se va a ver. Gracias, señor presidente, y gracias a ustedes por darme el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra con Samuel de Pilar García. Muy buenos días, presidente. Un saludo para todos los honorables concejales, concejalas. Darle la bienvenida a la Secretaría de Salud, en cabeza de la doctora Nini Lorena Acevedo, su equipo de trabajo. En esta sesión del día de hoy, que es muy importante, honorables concejales, y también a las personas que nos siguen en las redes sociales, que hoy estamos conociendo los avances frente a una meta del plan de desarrollo, que es la meta 45, que es formular y gestionar la aprobación del acuerdo municipal de la política pública de salud mental y drogas. En torno a ello, quisiera, doctora, como bancada del partido político MIRA, hacer algunas preguntas que dentro de la presentación del informe que ustedes presentaron nos pareció muy importante el avance. De verdad que han logrado avanzar con los grupos focales y quisiéramos allí de pronto, no sé, hacer una observación frente si ya de pronto se han reunido también con las entidades externas a la alcaldía. Queremos hacer referencia, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación para la prevención del delito a partir de la salud mental. Ellos podrían dar grandes insumos para la construcción y la formulación de la política pública. También el Ministerio Público, Gobernación, consideramos que esa mesa debe estar
proyectada, porque los insumos que ellos nos pueden dar son muy importantes, empezando que el departamento avanzó con la política pública de salud mental, y pues allí yo pienso que esa experiencia también es muy importante para la formulación de nuestra política pública. Y también quisiéramos allí hacer unas propuestas en torno a que realmente la problemática que en este momento enfrenta nuestro municipio y todo el país, es muy preocupante la ideación suicida, y cómo nuestros jóvenes y las personas obviamente en nuestro municipio no tenemos un centro, como lo explicaban ustedes muy bien, no tenemos una unidad de salud mental para la hospitalización de estos casos, y eso nos afecta muchísimo. A veces el hospital de Pereira de salud mental, el Omeris, colapsa. Doctora, nosotros le hemos llamado muchas veces para pedirle su apoyo, y es impresionante que hoy realmente muchas familias y personas adultas tienen que convivir con estos problemas, y es triste ver a esos padres de familia con sus hijos que no tienen a dónde llevarlos, que ellos se ponen violentos, ¿cierto? Porque muchos de ellos tienen esquizofrenia, bueno, varios trastornos que hacen que ellos sean agresivos, violentos, y se vuelve, digamos, difícil para esos padres de familia, y nosotros no podamos tener acá ni centros, ni se consiguen ni siquiera centros de atención privados. O sea, miren la necesidad. Yo hablaba esta semana con la doctora Niña en su oficina y le decía: doctora, necesitamos un centro porque nos están pidiendo a gritos un lugar, porque no pueden llevar a la persona. ¿Qué van a hacer con el paciente que sale de hospitalización? Si esa persona nuevamente puede agredir, puede violentar a esa familia, a las personas con las que convive, con las que están. Y no, es que acá en Risaralda no tenemos centros. Hay un centro en Cartago, ¿sí? Privado, pero miren la necesidad. Entonces nosotros queremos, doctora, que dentro de esa política pública se pueda establecer a dónde tiene que llegar. Tenemos que tener esa unidad de atención hospitalaria acá para la salud mental en nuestro municipio, que quede proyectada. Sabemos que los recursos pues obviamente serán obviamente altos para poder costear esto, pero a eso tenemos que llegar, y tiene que quedar proyectada la política pública de salud mental si realmente nosotros le estamos apuntando a mejorar el bienestar también de las personas y de las familias, y sobre todo poder nosotros prevenir las situaciones que hoy enfrenta nuestro municipio. En torno a ello queremos proponer que se creen mecanismos de cooperación nacional e internacional para la implementación de programas y proyectos colaborativos que aborden los temas relacionados con las acciones de la política pública de salud mental. Un ejemplo de ello podría ser la Organización Mundial de la Salud, que hemos encontrado que han hecho varios aportes a otros departamentos y que han colocado los recursos. Entonces, ustedes muy bien lo exponían ahora en el informe, los recursos no se cuentan con los recursos suficientes, y una política pública sin recursos pues se queda en un papel, y nosotros necesitamos nuestro municipio, porque lo más lamentable es que muchas de las personas que están enfrentando esta situación terminan en condición de calle. Eso es lo lamentable. Entonces ahí es donde tenemos que mirar que se tiene que hacer generar esos mecanismos de cooperación internacional con las entidades internacionales. Otra segunda propuesta sería el programa de prevención de conducta suicida y consumo de sustancias psicoactivas con el apoyo del sector religioso. Valoramos muchísimo que ustedes hayan tenido en los avances la mesa con el sector religioso, que es donde queremos hacerle la observación. No es libertad religiosa, es sector religioso. El aporte social que hace el sector religioso de todas las organizaciones de fe al mejoramiento de la salud mental y el bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque precisamente son las personas que han trabajado en esa estabilidad psicoemocional de todos nosotros. Cuando buscamos una ayuda espiritual, es lo mejor. Es lo mejor, porque eso permite que se genere, que se deje toda esa violencia, toda esa carga que se lleva a veces por los problemas, por una carga laboral, por tantas situaciones económicas, tantas situaciones, y cuando llegamos a tener ese apoyo espiritual, todo cambia. Entonces, excelente, y los felicitamos por ello, y en razón a que también tenemos hoy
y que se ha podido avanzar también a nivel nacional con la política pública que es la ley 2518 del 1 de agosto de 2025, por medio de la cual se fortalece la ley 1616 del 2013 y la política nacional de salud mental, y se dictan otras disposiciones que es autoría del partido político Mira, en la cual estamos muy contentos porque realmente vemos que va a poder ayudar muchísimo y que por eso era necesario hacer esta actualización y poder que se pueda mejorar el bienestar de la salud mental de todos los colombianos, en la cual también consideramos que esta norma es un insumo fundamental para la formulación de la política pública de salud mental en nuestro municipio, y de ello traemos las siguientes propuestas a esta importante socialización hoy de los avances. Primero, en cuanto a los principios de la política pública, se requiere tener en cuenta los literales F y K del artículo 3 de la ley, que refieren lo siguiente: fortalecimiento, formación y fomento continuo de la red de atención en salud mental. Esto abarca los ámbitos público, privado, familiar, del tercer sector y de las entidades religiosas para la prevención y atención integral de pacientes y sus familias. En las rutas de atención es importante que esté incluida la asistencia espiritual o servicio espiritual. Entonces, con respecto a lo que la ley lo está citando en el inciso F y K. El inciso K dice: respeto irrestricto a los derechos humanos, incluyendo la convicción espiritual de conciencia del paciente y su red de apoyo. Sabemos que ustedes lo han venido incluyendo, pero es importante que esté en la política. Segundo, en cuanto a la ejecución de la política pública, es preciso adaptar lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 8, que dice lo siguiente: la política pública de salud mental se armonizará con lo dispuesto en las políticas públicas de libertad religiosa y también las demás normativas vigentes relacionadas en la materia, para la implementación de programas y proyectos colaborativos que aborden los temas relacionados con las acciones de la política pública de salud mental, mediante diversas estrategias de articulación como foros, mesas intersectoriales y formaciones especializadas. Lo anterior, por cuanto ya existe en nuestro municipio la política pública de libertad religiosa y otras políticas que podrían incidir en la formulación. Por ejemplo, está la obligación de garantizar la asistencia espiritual para los pacientes en los centros de salud sin discriminación de su creencia. Esto es importante porque a veces se niega este derecho. Es un derecho fundamental que cualquier persona que esté en un hospital, en un centro, pueda recibir esa asistencia espiritual. Eso es importantísimo, doctora Nini, y todo su equipo de trabajo que quede allí. También en lo relacionado con la atención a las personas adictas a sustancias psicoactivas, tenemos que tener presente el inciso 2 del artículo 15, en el cual se determina que en todos los casos la atención deberá respetar el principio de consentimiento informado, el libre desarrollo de la personalidad y las creencias personales de los usuarios, permitiendo, si así lo manifiestan, el acceso a acompañamiento espiritual en articulación con la normatividad vigente en materia de consumo de sustancias psicoactivas y atención en salud. Esto lo está dictando la ley 2518 del 2025, del 1 de agosto, que es muy reciente y es importante que quede incluido dentro de la política pública. Y como último, el cuarto punto de la proposición, de forma concreta, en lo relacionado con la atención a las personas privadas de la libertad en el municipio de Dos Quebradas, como muy bien lo mencionaba el doctor Mauricio, se requiere adaptar lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 2518 del 2025, por lo que proponemos la siguiente acción. En el municipio, a través de la Secretaría de Salud y Seguridad Social, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IPEP, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPED, determinará y desarrollará las acciones pertinentes para asegurar que el componente de apoyo social, espiritual,
familiar haga parte de los programas y estrategias de resocialización, así como de su atención integral en salud mental y prevención de trastornos de salud mental, en respecto a los derechos humanos, incluyendo la autonomía personal, igualdad y derecho al libre culto de conciencia de las personas privadas de la libertad, su red de apoyo y de las comunidades, siempre y cuando así se solicite. Estas propuestas buscan que la política pública esté actualizada, honorables concejales y toda la audiencia, con la normatividad más reciente en materia de salud mental en el país, y en general que se tenga en cuenta el aporte de la fe en la estabilidad psicoemocional de los seres humanos. Esa es nuestra proposición, honorables concejales, y muchas gracias a todos. Se pasó 10 minutos. Bancada, somos bancada. Por los partidos. Doctora Nini, entonces por favor le contesta a los concejales de manera escrita, tan amable, a las inquietudes que tengan. Continuemos, secretario, con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo informe de comisiones permanentes y accidentales. Tiene el uso de la palabra de las leyes. Para recordarles a las personas que integramos la comisión tercera que dentro de 20 minutos iniciamos comisión. Tiene el uso de la palabra del concejal Ricardo Zuluaga. Gracias, señor presidente. Preguntarle al secretario del Consejo si tenemos para la comisión primera algún proyecto en razón a que el sábado es el último día de sesión ordinaria. Sí, señor presidente, la ponencia fue radicada en el día de ayer, es con respecto al tema del internet en las instituciones educativas del municipio. Gracias, señor secretario. Secretario, se declara un receso.